Prepárate para una lección que se quedará contigo mucho después de que termine este video. Concéntrate y presta atención. Esto no es solo otro consejo de citas, es un cambio de vida. Puedes saltártelo si quieres, pero si te pierdes el mensaje, te perderás la magia. ¿Qué hace que un hombre sea imposible de ignorar? No es su físico ni su cuenta bancaria, es algo mucho más sutil y poderoso. La psicología detrás de cómo maneja su atención y presencia. Si lo dominas, no solo atraerás mujeres, sino que lo harás con un esfuerzo mínimo. Paso 1. Haz de la audacia tu marca personal. La mayoría de los hombres son como un mueble en la esquina. Están ahí, pero nadie los nota. Si esperas que el mundo, o peor, una mujer, te preste atención sin hacer nada, olvídalo. La audacia no pide permiso, lo toma todo. Ser audaz no es ser el payaso del grupo, ni el macho gritón. Es entrar a un lugar como si fueras el dueño, incluso si no tienes ni un centavo en el bolsillo. Es caminar con una postura que grita, mírame bien, porque no hay nadie como yo. Y aquí está el secreto. Las mujeres sienten esa energía. No importa lo que digas, importa cómo haces que ellas quieran escuchar. Un hombre audaz no evita las miradas, las desafía. No ocupa menos espacio para complacer a otros, se adueña de él como si le perteneciera. ¿Quieres saber si estás en el camino correcto? Observa cómo reaccionan cuando callas. Si el silencio incómodo no te afecta, estás jugando en ligas mayores. La audacia no se explica. Es ese fuego interno que hace que tus gestos, tu sonrisa y hasta el modo en que tomas un vaso digan, estoy aquí y voy a dejar mi huella. Y sí, las mujeres lo notan y algunas incluso lo temen. Pero ahí está la clave. Lo que temen también las atrae. Paso 2. Controla tu atención como un recurso estratégico. Tu atención vale más que cualquier cosa material. Lo que no está al alcance constante se vuelve más deseable. Si dejas de ser predecible y te vuelves un misterio, te conviertes en el centro de su curiosidad. No se trata de ignorar por completo, sino de ser selectivo con tu tiempo. Haz que cada segundo cuente y haz que ella sienta que debe ganarse tu atención. La incertidumbre es lo que despierta el interés. Recuerda cuando alguien te ignoró un poco, ¿cómo te hizo sentir? Lo mismo pasa cuando no ofreces tu atención fácilmente. Te vuelves impredecible y eso te hace irresistible. Las mujeres lo saben y lo buscan. Paso 3. Domina la mentalidad de escasez. Lo que es escaso se vuelve valioso. Los hombres que atraen sin esfuerzo saben que no necesitan estar disponibles todo el tiempo. Dejan de perseguir la validación y, en cambio, invierten su energía en lo que los hace únicos. Cuando dejas de ser fácil de conseguir, la gente empieza a buscarte. Ese simple truco de no estar al alcance de todos te eleva instantáneamente. Este es el principio de la psicología oscura. Lo que no abunda, se desea más. Si te haces escaso, te vuelves indispensable. Paso 4. No toleres actitudes irrespetuosas. Un hombre que sabe cómo ignorar entiende que no todo merece su atención. Cuando una mujer cruza límites o muestra falta de respeto, tu respuesta no es reaccionar, sino alejarte. Al no necesitar su aprobación, demuestras que tu respeto no tiene precio. No reaccionar emocionalmente envía un mensaje claro. Tu dignidad está por encima de cualquier cosa. Es en ese instante cuando las personas empiezan a tomarte en serio, porque saben que no estás dispuesto a negociar tu valor. Paso 5. Construye un propósito que hable por ti. Las mujeres no solo se sienten atraídas por lo que ven, lo que perciben de tu vida es aún más poderoso. Si no tienes un propósito claro, ¿qué les puedes ofrecer? La atracción va más allá de una mirada fugaz o una conversación superficial. Cuando tienes metas claras y trabajas por alcanzarlas, proyectas estabilidad y ambición. Esa energía es palpable y es lo que las mujeres, al igual que todos, buscan en alguien que las haga sentir que están al lado de un ganador. No es solo que te conviertas en más interesante, lo que ocurre es que tu vida comienza a tener magnetismo. Las personas, al ver que vas en serio, quieren ser parte de algo grande, algo con dirección y propósito. Y lo mejor de todo es que, sin esfuerzo, tú te conviertes en ese algo.
Tu ambición se vuelve la razón por la que las personas te buscan, porque ven que no eres alguien que esté simplemente pasando el tiempo, eres alguien que va hacia algo grande. Y eso, créeme, es lo que realmente hace que te desees. Paso 6. Haz de la independencia tu arma más poderosa. La dependencia emocional es una de las cosas más repulsivas que puedes mostrar. Las mujeres no quieren un hombre que dependa de ellas para sentirse completo. Si eres emocionalmente independiente, no solo en lo que haces, sino también en lo que sientes, te conviertes en una figura sólida e inquebrantable. La independencia no es solo un concepto bonito, es una práctica constante que debe estar presente en cada decisión que tomes. Cuando eres capaz de disfrutar de tu propia compañía y tomar decisiones que no giran alrededor de los demás, te conviertes en un imán. Ya no eres alguien que necesita ser validado, sino alguien que elige. Y esa capacidad de elegir, sin necesidad de depender de nadie, es lo que te pone en una categoría totalmente distinta. No necesitas a nadie, pero si alguien se cruza en tu camino, es porque lo elegiste. Y créeme, esa es una cualidad que te hará destacar. Paso 7. Sé directo en tus intenciones, pero no predecible. Ser claro con lo que quieres no significa soltar todo de una vez. La clave está en ser preciso y provocar, no en ser obvio ni desesperado. Los hombres que saben lo que hacen dominan el arte de comunicar con un propósito. Saben exactamente lo que quieren, pero lo muestran de manera que dejan una chispa de incertidumbre en el aire. No tienes que revelar cada detalle. En vez de soltar un montón de palabras, un gesto calculado o una frase breve pueden ser suficientes para que la otra persona sepa exactamente lo que buscas, sin que tengas que hacerlo demasiado evidente. La atracción se encuentra en el misterio. Lo que no se dice, lo que queda en el aire sin explicar completamente, es lo que crea la tensión. Un hombre que sabe lo que quiere pero deja espacio para la duda, se convierte en alguien impredecible y seductor. Alguien que no se revela de inmediato, y eso es lo que mantiene el interés vivo. Paso 8. Valora tu tiempo como un recurso sagrado. Tu tiempo no tiene precio. Deja de regalarlo como si fuera un bien común, porque es lo único que no puedes recuperar. Uno de los errores más devastadores que puedes cometer es poner las necesidades de otros por encima de las tuyas, sacrificar tus objetivos por alguien más. Los hombres que tienen el control de su tiempo son los que controlan todo lo demás. No solo respetan sus metas, sino que inspirar respeto es lo que más les atrae. Cuando proteges tu tiempo como si fuera el oro más valioso, la gente lo siente, lo respeta y se siente atraída por ello. No dejes que nadie te haga perder el rumbo. Tu agenda es tuya y cuando te mantienes firme, sin ceder ante las distracciones, te conviertes en alguien con un enfoque láser que no puede ser desviado. El simple hecho de demostrar que tu tiempo es sagrado, que nadie puede manipularlo, te eleva. No eres una opción, eres una prioridad, y eso solo lo logras cuando te valoras a ti mismo por encima de todo. Hay quienes nunca llegan a comprender el impacto de controlar su energía y su tiempo, pero tú ahora tienes el mapa para hacerlo. Y aunque cada paso tiene su propio impacto, hay estrategias adicionales que pueden llevar esta dinámica al siguiente nivel. ¿Cuáles son? Tal vez ya las hayas encontrado o simplemente aún no has conectado con ellas. ¿Qué piensas?